las informaciones. Alemania conmemoró 35 años desde su reunificación, el día en que volvió a ser un solo país tras décadas de división. Pero aunque la fecha se celebra como un triunfo histórico, la realidad muestra que el proceso sigue incompleto. Muchos alemanes sienten aún que existen dos realidades dentro de una misma nación. Para conversar más sobre este tema estamos con el doctor Cristian Medina del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estos minutos junto a nosotros. Profesor, ¿por qué esta sensación de que todavía para muchos de los habitantes no existe un solo país y todavía esta división de Alemania se mantiene? Bueno, más que es una sensación, es un estado de ánimo que ha sido levantado a partir de informaciones estadísticas, a través de libros, literatura especializada, que da cuenta de este sentimiento de inconformidad y de frustración un poco porque finalmente los alemanes del este sienten que más que una reunificación, lo que a ellos les ha pasado fue una absorción. Los niveles económicos, financieros, el estado de ánimo de estas personas refleja fundamentalmente que aquellos campos florecientes que prometía Helmut Kohl una vez que se concretó la reunificación finalmente han dado lugar a esperanzas marchitas. ¿Y esto a propósito del contexto difícil que vive Europa en general o errores administrativos en quienes guían los días de Alemania? Tiene que ver un poco con que son dos realidades culturales, históricas y económicas totalmente distintas. Si no hubiese ocurrido la caída del muro de Berlín o el colapso del mundo soviético, en estos días estaríamos celebrando los 76 años de la República Democrática Alemana. O sea, como ocurrieron estos hechos que yo acabo de mencionar, finalmente estamos hablando del país que nunca existió, estamos hablando de para los alemanes del este, la patria perdida, que el proyecto socialista que ellos enfocaban a través del Partido Socialista Unificado de Alemania finalmente pereció, y eso les genera una sensación de vacío a muchas personas, pero sobre todo le han generado una sangría económica a la Alemania occidental que ha invertido enormes cantidades de euros para poder tratar de equiparar lo que ellos llaman la convergencia económica para poder establecer unos mínimos comunes que sean iguales para los alemanes del este como para los alemanes occidentales, cosa que dista mucho de ocurrir, a pesar de que ya han pasado 35 años de ese proceso de reunificación alemana. Y esa sensación, profesor, se ha ido traspasando también de generación en generación, es decir, la gente más joven sigue sintiendo lo mismo, más profundo, ¿no hay algún grado de tener la ilusión de que puede cambiar o ellos mismos ser parte del mejoramiento de las cosas? Mire, a partir de estas fechas, casi un tercio de la población nació después del año 1990 en Alemania y sin embargo esta sensación se ha traspasado porque la realidad se impone mucho más que los planes estructurales o las grandes declaraciones de los políticos. Por ejemplo, a pesar de que gran parte de la población alemana vive en el este, solo el 10% de las grandes empresas están en Alemania Oriental. Lo otro que ha ocurrido es que como el estándar de vida durante muchos años, gracias a los procesos económicos de reforma y a las ayudas de Occidente en Alemania federal, el estándar de vida es mucho más alto, se produce un flujo migratorio interno enorme que ha significado una pérdida de masa productiva joven desde Alemania del Este en pro de la Alemania occidental. Entonces, evidentemente que dadas las condiciones de vida, Alemania del Este, que no tiene empresas, que finalmente es un ambiente mucho más sombrío, cuya arquitectura es heredera de la arquitectura socialista clásica, realista, ¿no es cierto?, se está quedando vacía. Se nota mucho la diferencia entre las dos ciudades cuando uno pasa de un lado a otro. Tiene que ver también con el hecho de que en el mundo de la República Democrática Alemana tenían poco, pero lo que tenían lo tenían garantizado. Tenían un salario, tenían un trabajo, tenían servicios públicos gratuitos, había un sentido de comunidad, pero con la reunificación todo eso se perdió y ha costado muchísimo tratar de cambiar esa mentalidad y esa cultura. ¿Y en qué medida esa situación también y esa sensación de quienes habitan Alemania del Este ha incidido en las decisiones políticas o en elegir sus propios representantes? Bueno, ese es otro punto importante. También ellos se sienten un poco desplazados de los grandes cargos. Muy poco porcentaje ocupa
cargos altos del gobierno federal. El único caso excepcional sería Angela Merkel, pero a nivel ya más operativo, mando medio, la verdad es que la mayoría de los cargos son ocupados por alemanes occidentales. Entonces eso finalmente genera una sensación de una sociedad replegada, una sociedad que se siente amenazada, porque no solo estamos hablando de riqueza, estamos hablando de problemas de salario, estamos también hablando de pérdidas de productividad, la cantidad de empresas que fueron liquidadas, deshuesadas, por así decirlo, luego de la reunificación, generó un impacto brutal en el modo de vida al cual estaban habituados los alemanes del este y han visto además mermada su capacidad económica. En términos porcentuales, nunca han estado a la par ambas Alemanias. Siempre el alemán del este gana menos, tiene mayor cesantía, tiene baja productividad, por eso la ola migratoria que se va hacia el mundo occidental. Entonces, no existen incentivos prácticamente para quedarse en la Alemania del Este y miran siempre el milagro económico de esa Alemania occidental. Y además, la Alemania occidental, la Alemania próspera, pujante, ofrece una calidad de empleo y una calidad de vida al alemán que llega desde el Este, que es mucho mejor a la que éste tiene en su lugar de origen. Entonces, todas estas cuestiones generan sentimientos de votar por grupos ultraderechistas, generan un extravío de la racionalidad, porque finalmente estamos viendo una sociedad que se siente amenazada por estos cambios estructurales y no le encuentran salida a esta situación. ¿Y eso se siente, profesor, en la interna misma del país? ¿Esa diferenciación? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones en Alemania por temporadas largas y primero, claro, llama la atención las diferencias de desarrollo arquitectónico, como mencionaba hace un momento atrás, de un lado y del otro. Y también llama la atención la cantidad de jóvenes que acuden, ya sea por temas laborales o por temas académicos, a buscar mejores oportunidades a Alemania occidental. Se denota mucho esa situación en el día a día, donde las personas finalmente sienten que esta patria perdida, este sueño frustrado, este país que nunca existió, finalmente les ha endosado a estas nuevas generaciones también un costo que la única manera de revertirlo es un poco sacudiéndose su permanencia en la Alemania del Este y tratando de desplazarse hacia la Alemania occidental. Ahora Alemania Occidental y en general Europa, profesor, está viviendo una situación bastante compleja, social, económica, en un contexto de cambio en el mundo también. Y ante eso la pregunta es si hay alguna posibilidad de revertir esta situación o son sensaciones, son formas de vida, son desarrollos que se van a ir profundizando en su consecuencia negativa más que ir evolucionando hacia lo positivo. Mire, insisto, más que una sensación son datos estadísticos y censos que han planteado encuestas desde ese punto de vista que señalan que la idea de que somos un pueblo unido ha ido disminuyendo. Si al principio se pensaba por el orden del 50% de los alemanes encuestados señalaban hacia el año 1990, 1995 que sí iba a caminar hacia un espíritu unificador, las últimas encuestas señalan que esa sensación ha ido disminuyendo. Solo un tercio de la población siente que son un único pueblo. Eso es una cifra preocupante porque finalmente los elementos de cohesión social se ven tensados. Y por otro lado, si usted lleva esa encuesta solamente hacia la Alemania del Este, ese porcentaje se dispara, porque finalmente ellos no sienten que hayan sido integrados a un proceso que los tome de igual a igual, sino que simplemente son ellos considerados alemanes del Este ciudadanos de segunda clase. Entonces, frente a los conflictos contemporáneos, como lo he señalado, todo este tipo de amenazas reales o imaginarias, finalmente lo que hacen es atizar un fuego de disconformidad, de molestia con los modelos que los alemanes del Este además se les impusieron, porque no es que ellos hayan votado por esta reunificación. Por eso decía que el discurso de Helmut Kohl sobre los campos florecientes, que fue lo que él dijo después de esta reunificación, ha dado simplemente lugar a esperanzas marchitas, porque en la realidad de los hechos tenemos una desigualdad de la riqueza y una inseguridad económica que, a pesar de la gran cantidad de millones de euros que se le han inyectado a este proceso, finalmente la ansiada convergencia, luego de 35 años, está muy lejos de producirse. Bueno, sin duda entonces se desprende su palabra que ese es el gran desafío futuro, esta convergencia en todos los ámbitos, obviamente, y cohesionar estas dos Alemanias también representa una tarea futura, pero ¿qué otros aspectos se deberían trabajar para poder lograr esta cohesión? Primero, una cuestión cultural. Yo creo que a partir del reconocimiento que son dos sociedades distintas, históricamente diferentes, la Alemania del Este es una Alemania más obrera, más industrial, más vinculada a los partidos socialistas, una Alemania además que vivió cautiva, no lo olvidemos, del socialismo de Erich Honecker, el constructor del muro de Berlín,
y una Alemania occidental que disfrutó de las bondades del Plan Marshall, de una economía capitalista, de apertura, de mercado. Entonces, esto no se borra de una plumada y tampoco es instantánea esta convergencia. Entonces, primero, ese reconocimiento cultural es muy importante, esa diferenciación histórica, y avanzar decididamente en un plan que les asegure a estos alemanes del este que la patria no está tan perdida, sino que se han integrado a un proyecto que para ellos les depara bondad, prosperidad, y sobre todo igualdad social, que tampoco la tienen porque, como he señalado, ellos se siguen sintiendo, y no es que lo diga yo, una serie de expertos, una literatura especializada ha señalado, ¿no es cierto?, que finalmente ellos se sienten desplazados, se sienten ciudadanos de segunda clase y anidan también un sentimiento de resquemor, diría yo, de odio incluso hacia el mundo occidental por lo que les pasó luego de la reunificación. ¿Y se traspasa esa sensación, ese sentimiento que usted nos manifiesta, profesor, para con Europa misma? ¿Está la posibilidad de que surjan grupos de querer salir de la Unión Europea, por ejemplo? No, yo no lo diría de esa manera porque todavía son fuerzas muy minoritarias. Pero si esto no tiene solución o se le conjura un poco la situación que hemos descrito, probablemente sea un sentimiento que, como hemos visto, los grupos ultraderechistas, en todo lo que es la zona de votación del este, han ido creciendo, lejos de disminuir. A pesar de que estamos hablando de una Alemania que es un Estado de Derecho en forma, esa disconformidad, esa preocupación, esa amenaza ha dado pie a que esta sociedad se repliegue y empiece a votar por movimientos como alternativa de gobierno legítima, precisamente para que ellos no sufran, los alemanes del este, todos los embates, por ejemplo, el tema migratorio. En la Alemania del Este, en la época del comunismo, no había migraciones. Entonces, cuando desaparece el comunismo, desaparece el experimento socialista, la migración también empieza a llegar a toda Alemania. Es un fenómeno que ellos nunca habían vivido. Y evidentemente que eso también tensa la situación interna de esta sociedad. Muy bien, profesor Cristian Medina del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. Que le vaya muy bien. Gracias, Cristian. Un abrazo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y este lunes comenzó el juicio oral en contra